agradecerte la predisposición por la charla, darnos esta posibilidad de arrancar este ciclo de jornadas técnicas que queremos organizar con la subcomisión del colegio. No es fácil, hay un montón de fechas, así que bueno, primero antes que todo agradecerte. Segundo, presentarte. Javier es uno de los centralistas que tiene el país, son pocos, así que bueno, una gran posibilidad de tenerte. Es doctor en ciencia veterinaria, ¿estoy en lo correcto, señor? Así es. Y hoy es investigador de INTA. Y aparte trabaja asesora granja en forma privada. ¿Querés esperar unos minutitos y arrancamos? Sí, ya ahí lo puse, ¿no? Para que esté la pantalla. Mientras tanto, le voy contando a los presentes. Y bueno, agradecer a Eduardo y en su nombre al colegio por la invitación. Yo creo que siempre son útiles estos eventos. Lástima que ahora sean más virtuales que presenciales. Y unos años contaba en un evento parecido que los primeros cursos que yo 3 años, éramos 5 con quien me formé, éramos 4 o 5 nomás los que hacíamos cerdos, las facultades no hacían cerdos, los colegios no le prestaban atención a los cerdos, entonces me parece que aunque no parezca hemos avanzado, hemos evolucionado y hay mucho camino para recorrer, pero la verdad ver 20, 15 personas un martes, un jueves a la tarde, conectados virtualmente en esto, y hemos sido más de 30 alguna vez, para hablar entre amigos o entre compañeros, porque es lo que somos, me parece que está muy bueno. Para seguir estirándola, mientras tanto, les cuento a todos los participantes, yo no los voy a ver, pero no sé, Eduardo, si estás vos o Jorge, si quieren, si alguien levanta la mano para opinar, por ahí lo podemos hacer más dinámica, Dale. discutiéndola camino a camino, porque esto es una charla entre pares, no es una presentación magistral, y como bien sabrán, la virtualidad nos hace que le busquemos la vuelta para ser más divertidos o más enganchadores, ¿sí? Así que bueno, eso es un poquito lo que tenía para contar y bueno, ojalá sea la primera de varias, no conmigo porque soy muy aburrido, sino con otra gente y como dijo Eduardo, somos pocos los que hacemos sanidad y no necesariamente buenos, pero bueno, es lo que hay, es Es como lo en que hay. casa, ¿sí? Javi, me parece que a modo de orden, si alguno tiene una pregunta, última la escribe en el chat y la va respondiendo, ¿te parece? Yo voy a apagar la cámara, Bien, si yo no, como ustedes digan, me pongo lento todo. ¿sí? Dale. Si querés, arrancamos, así respetamos la Eh, puntualidad de todos. Y me parece que sería mejor. bueno, igual la primera parte, ya le digo, es todo bastante introductorio. No creo que vean nada nuevo en lo que voy a hablar. Eh, es lo que se ve en el uso racional de antibióticos o el menor uso de antibióticos. Y bueno, un poquito es contarle experiencias, realidades, que no necesariamente ustedes tienen que estar de acuerdo. ¿Cómo lo encaré yo? Porque ya les digo, no hay nada nuevo para contar. Hay dos perspectivas, o nosotros como veterinarios estamos enganchados a la gran psicosis, la defino yo, de la población de la medicina humana. ¿Y por qué lo defino como psicosis? Porque he tenido posibilidad de trabajar, no ahora, pero en trabajos anteriores, con gente que trabaja en humana y piensan que nosotros somos asesinos, como usamos los antibióticos. Después nos dicen, ustedes usan antibióticos sin un diagnóstico confirmado y no dan las indicaciones de forma adecuada, como si los médicos, hablo en general, no en particular, hiciesen las cosas un poco distintas. Ellos tienen temor a una gran cosa o a dos cosas y tienen una línea de pensar. Y yo se las puse en distinto orden. Primero, la teoría poco comprobada es lo que ven en el último renglón ahí, que voy a buscar el puntero. Esto de aquí, que dice la medicina humana o la OMS, que si hay un menor uso de antibióticos en animales, se va a ver una menor generación de resistencia en animales y por lo tanto va a haber una menor transferencia de resistencia a humanos. Yo no voy a defender el uso de antibióticos o el mal uso de antibióticos, sí voy a defender el buen uso de antibióticos, pero esto está muy poco demostrado. No es lineal y hay muy poca evidencia científica que sea así. Sí, lo que está demostrado es lo que dice acá, que el ambiente donde se crían los cerdos, hablando ya de cerdos en particular, y las personas que están en contacto con cerdos a nivel ocupacional, somos nosotros los veterinarios, aunque muchos de nosotros tocamos poco los cerdos en algún momento, no tenemos, o tenemos mayor riesgo, perdón, de
portar cepas resistentes, en particular enterobacterias, ¿sí? O sea, como nosotros estamos en contacto en un ambiente donde hay resistencia antimicrobiana en las colis, salmonelas, klebsielas, enterobacter y todas esas muchachas, tenemos mayor riesgo de portarla y podemos transmitir a otras personas esta resistencia, lo cual, insisto, está poco demostrado, pero sí nosotros somos portadores de genes de resistencia. Y lo que terminó de disparar la bomba de los antibióticos fue la descripción de resistencia a colistina en Escherichia coli, no de humanos, pero sí en ocupadores, en trabajadores de la producción porcina en China en el año 2016. Para ubicarlo, la colistina es la última herramienta en infecciones multiresistentes septicémicas en personas internadas. Eso lo tomó la salud humana como una herramienta para cambiar, y más o menos de la mano la Organización Mundial de la Salud, a partir de ellos y de la OIE, empezaron a definir antibióticos de importancia crítica, muy importantes, y fíjense para la salud humana cuáles son. Cefalosporinas de tercera generación, seguramente les suena algún conocido. Macrólidos, seguramente alguno de los que usan ustedes. Fluorquinolonas, y luego glicopéptidos y polimixinas, que hoy, al estar prohibida en Argentina la colistina, nos queda una sola que usemos de rutina, que es la fosfomicina, y por ahí aparece alguna otra de uso menos frecuente. Pero o sea, los antibióticos de importancia crítica en salud humana son los mismos que nosotros usamos masivamente. Ahora, ¿qué vemos como veterinario? ¿Cuál es mi visión particular, pero creo que compartida por lo que dicen muchos trabajos? Nadie discute que el uso de antibióticos trae mejoras productivas, más si lo usamos bien, en el momento adecuado y la forma adecuada. La ganancia media de peso, la conversión, mejoran muchísimo, baja la mortandad. El beneficio de usarlos, esto no es mi área de expertise, pero es realmente así, supera con amplios márgenes el costo de la enfermedad y el costo de alternativas. Por eso pongo el ejemplo de ileitis, y acá es donde tenemos que empezar a discutir alternativas. Tengo una enfermedad endémica como la enteropatía proliferativa, causada por la Bacillus intracelularis, y el 99% de las granjas, o el 85% de las granjas, dice: me sale más barato medicar que vacunar. Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar distinto. Más del 80% de los antibióticos usados a nivel mundial en los países que lo registran, trabajos de Europa, Estados Unidos y Asia, en particular Asia-Japón, se usan por vía oral y básicamente como profilaxis o metafilaxis. Lindo para discutir, dos trabajos que cruzan la información de consumo de antibióticos con lo que reporta la Asociación de Profesionales o un colegio de veterinarios sobre los reportes de quiebres de cuadros clínicos en granja. ¿Y cuáles son los más usados? Las penicilinas, acá entra la amoxicilina básicamente, tetraciclinas, macrólidos y sulfas, que si prestamos atención, tenemos varios grupos también en común con los antibióticos críticos en medicina humana. Si nos vamos a nivel del mundo, cosas que sabemos, por eso le voy a decir nada nuevo, y que tenemos que saber. La mayoría de los países están restringiendo el uso de antibióticos. En particular, como promotores de crecimiento lo tienen prohibido. Grandes excepciones, seguramente hay mucho más, pero me quedé con estos tres: Brasil, China y Estados Unidos. No tiene una política nacional de reducción o buen uso de antibióticos. Así que bueno, estamos de la mano con ellos. Tendencia a la prescripción veterinaria u obligatoriedad de la prescripción veterinaria, y acá es donde los colegios y los profesionales tenemos que tomar más partido. Humilde opinión personal y profesional: jamás vi o jamás hice una receta para un uso de antibiótico en una granja, y me parece que ahí es donde se nos está escapando la tortuga, en el buen sentido. La tendencia es controlar las enfermedades haciendo bien las cosas: bioseguridad, flujo, ambientes, uso de vacunas, más que apagando los incendios con antibióticos. Hay programas de seguimiento, acá Argentina hace agua también, nacional, regional, oficial o a través de asociaciones de productores, de veterinarios. Hay un pequeño programa lanzado el año pasado por la Universidad de La Plata, con colaboración con otras universidades y SENASA, pero no es un programa nacional o motivado directamente por las asociaciones de productores. Javi, Dinamarca usa un sistema de castigos como vos. Sí.
Te interrumpo un segundo, creo que Sí, estamos conectando con Marcelo de Senasa, Rabia. A lo mejor al final de la charla, Marcelo, ¿nos podrá dar algún pantallazo de lo que está haciendo Senasa hoy en día en control de antibióticos, de los programas CREA, o si no me equivoco, creo que es el nombre? Después avísame el último por privado y le pedimos poco que te dé permiso para hablar. Seguimos, Javi. Ahí, yo le escribo a Marcelo por privado. sí, bien, bien, porque me hiciste acordar de eso, el programa CREA existe, el programa CREA con H, CREHA, está muy bueno, está monitoreado por SENASA. Podemos discutir después los alcances o las limitantes de eso, porque tuvimos algunos problemas en algunas granjas y realmente la información pública de eso es bastante escasa. Nos contactamos con algunas de las personas del CREA y tuvimos poco feedback, pero bueno, para discutir después. Pero hay un programa nacional que sería el CREA. Sistema de castigos, Dinamarca fue el primero, un sistema de tarjetas que básicamente le da una dosis máxima de uso de antibióticos según la cantidad de animales o la biomasa que tiene y según lo que compra. Todo eso registrado por sistema nacional. O sea, el organismo regulador sabe cuántos animales tiene en función de eso y lo que compra le dice cuánto puede usar por día y hay castigos punitorios grandes para el que se pasa y eso llevó a una reducción en menos de un año de más del 25% de uso de antibióticos. A tenerlo presente. O sea, somos hijos del rigor. Acá nos vamos más a lo nuestro, a lo local y lo que creo más discusión puede haber y es totalmente visión personal. Si alguno no está de acuerdo, después me lo dice y lo peleamos a fondo. Falta de regulación apropiada o falta de cumplimiento de las regulaciones. Insisto, rol del veterinario, uso de recetas, archivos, cantidad, libro de las granjas, registro de tratamientos, no tenemos en líneas generales nada de eso o muy poco uso de eso. ¿Cuál es nuestro rol como efector de salud, y no solo de salud animal, salud pública, en el uso apropiado de antibióticos? Existe estar, y después les voy a reparar lo que ustedes me digan, pero básicamente es un temita a discutir. El uso de paquetes cerrados, básicamente las fases de alimento que vienen medicados de fábrica, tenemos que muchas veces, dependiendo de la empresa, implorar las dosis que están usando y muchas veces estamos al límite o abajo de lo indicado como terapéutico. Después discutimos si es necesario o no tanto antibiótico ahí. La autocrítica, hay voluntad de mejora, hay voluntad de trabajar mejor, con mejor bioseguridad, mejor ambiente, flujo, instalaciones, más vacunas. Hay un mercado que paga por eso, nos debe interesar el mercado, ¿sí? ¿Estamos preparados para usar líneas de antibióticos libres a nivel país? ¿Cuántas granjas pueden ser libres de antibiótico o uso limitado de antibiótico? Pensemos en los ambientes donde nos movemos nosotros, ¿no? Metiéndonos más en lo nuestro, siempre hacemos hincapié nosotros en que el uso de la medicación tiene un concepto poblacional, salvo casos excepcionales de algún centro de inseminación, algún reproductor de valor muy alto, pero en general tratamos de medicar un grupo de animales. Eso, si lo tenemos claro, después se justifica su uso, porque en las granjas con las que los trabajamos, siempre la pregunta es la misma. ¿Le doy impulso? Después trataremos de contestar eso o no, y tenemos que cambiar eso. Porque ¿qué ve la gente? Y lo vemos muchas veces en sistemas de integraciones también. Que cuando viene alimento medicado se acaban los problemas. Entonces quieren más medicado, y hasta a veces, en algunas integraciones medio laxa, juegan con las cantidades de alimento medicado para medicar más de lo debido. Esto estaba hecho para una presentación individual, pero, o sea, presencial, pero digo, ¿por qué medico yo? Y lo primero que me tengo que preguntar es eso, ¿por qué quiero medicar o por qué voy a medicar? Si voy a controlar un cuadro clínico agudo de alto impacto, debería medicar sí o sí, el costo puede ser muy alto, no solo a nivel productivo, sino a nivel de bienestar animal. Tengan en cuenta el bienestar como otra pata más de la producción, que va de la mano con un uso relacionado al antibiótico. Evitar manifestaciones clínicas de una infección endémica y con alto riesgo de producir cuadro clínico es otra opción, pero yo tengo otras herramientas para controlar las manifestaciones clínicas endémicas y no siempre su expresión clínica es suficiente como para
justificar el uso de antibióticos, lo podemos discutir hasta el 2025. Y acá empieza más el líones o la variabilidad de los lotes favoreciendo ganancia y conversión. Uso como promotor de crecimiento. Si bien las dosis muchas veces son más altas, seguimos usando la medicación no solo como profiláctica, o más vamos a retomar después. En lo que hemos pasado algunas veces, como asesores también, reducir la prevalencia de una infección, paso previo a la erradicación. Pensemos en sistemas que queremos ser libres de micoplasma, el ejemplo típico. Sería una justificación por un corto tiempo limitado del por qué medico, o evitar la introducción de agentes no presentes en la granja a nivel cuarentena. No es lo indicado, pero el 85% de las cuarentenas con las cuales hemos trabajado alguna vez dicen, por las dudas les doy antibiótico, entonces no tiene sentido la cuarentena. ¿Sí? Consideraciones sobre el uso de antibiótico. Y acá quiero que piensen, porque no nos podemos ver las caras o discutir en tiempo real, ¿cuántos de ustedes medican basados en evidencia o hacen empirismo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuántos de ustedes hacen estudios complementarios para saber a qué y con qué medicar? Cultivo y antibiograma. ¿Cuántos cultivos o antibiogramas tengo que hacer para tener una foto de lo que pasa? Lo podemos discutir. O simplemente medico con lo que me dijo alguien que funciona, a la dosis que me dijeron. Considerar siempre que la medicación temprana en edad y en momento del cuadro clínico, o si lo quiero hacer como profilaxis, va a dar una mejor respuesta, va a reducir la excreción y va a ser más eficiente y menos costoso. Y voy a usar menos milogramos, ¿no? O sea, el ejemplo típico, no es lo mismo medicar un fase 3, un fase 4 que un terminador 2. Seamos muy groseros. Definir momento de intervención. ¿Cuál es el momento de intervención? Yo tengo que conocer la teoría de la enfermedad, lo que nos enseñaron en las facultades, para ver el momento estratégico de intervención, como profiláctico o como metafiláctico. Dos ejemplos muy simples. APP, periodo de incubación 12 horas a 3 días. Si yo tengo cuadro clínico, tengo que medicar en la semana de edad o en el momento de edad que se está produciendo el cuadro clínico. Micoplasma, periodo de incubación variable, 2 semanas en teoría en establecimientos libres o experimental, a 8. Tengo que retroceder en el tiempo para medicar cuando se están infectando. Discusión eterna. Algunos de los presentes acá hemos compartido alguna discusión eterna y se debe estar riendo seguramente. Medicamos o sugerimos medicar en miligramos kilo ajustando dosis por peso y consumo. El 90% de los antibióticos para uso oral se testearon con animales que comían el 5% del peso vivo. Si nuestros animales siguen comiendo el 5% del peso vivo, si está la gente de nutrición ahí, ya estaríamos fundidos. Entonces, las dosis de marbete para animales de desarrollo y terminación no alcanzan cuando medicamos en ppm o en kilos por tonelada, que sería ppm. Tengo que recordar algo de farmacología, y acá me voy a escapar de la gente que sabe, porque cuando hablan de sinergismo, antagonismo, nosotros nos enseñaron el sinergismo, antagonismo, molécula a molécula. Y acá nos encontramos en una situación real, no solo molécula a molécula, sino multiplicidad de agentes. Entonces por ahí esto deja de ser tan teórico para ser más práctico, o pienso hacer un sinergismo no por mecanismo de acción, sino por espectro. Y sí o sí le prestamos mucha atención a la buena llegada al sitio de acción. Ejemplo típico, se me fue el nombre, pero bueno, gentamicina, neomicina, no van a tener una buena absorción oral. Son antibióticos usados para controlar infecciones entéricas en casos de diarrea. ¿Sí? Hablando un poquito con lo que es el tipo de medicación, y esto es teoría pura, pero lo tenemos que tener claro. Tratamiento, ya lo que es promotor del crecimiento no se considera tratamiento, pero sí tengo medicación profiláctica, metafiláctica y terapéutica. ¿Cuál es la diferencia? Terapéutica, animal afectado, animal enfermo. Yo lo voy a medicar, básicamente es la medicación, si quieren, vía oral, para controlar el cuadro clínico, vía inyectable, perdón, para controlar el cuadro clínico.
La metafilaxis y profilaxis en producción porcina se mezcla mucho. Metafilaxis es tratar a los animales compañeros del enfermo, digamos, a los animales en riesgo, y la profilaxis es prevenir la aparición del cuadro clínico. Creo que es lo que más usamos con los famosos pulsos. Pulsos, corto periodo de tiempo, medicación pulsátil a una dosis terapéutico más alta. Quiero bajarla con la infección y bajar la excreción en el momento previo al cuadro clínico, cuando el animal se está enfermando. Medicación continuas deberían discontinuarse, alto periodo de tiempo y sobre todo a bajas dosis. Se usaba mucho y venía mucho de la mano con un promotor del crecimiento, sobre todo con moléculas de efecto a nivel intestinal. Si quieren alguna lincomicina en algún momento, los más viejos, estoy con problema de memoria hoy, el que se usaba para las brachispiras, ¿sí? El Carbadox, perdón, no me acordaba. Y la vía de administración, para entrar con sus ventajas y desventajas, que lo vamos a ver rapidito acá. Defendemos mucho la medicación inyectable, cada vez la defendemos más porque tiene que ver con el uso racional, tiene que ver con la capacitación de la gente, es el mejor método y más efectivo, porque si sabemos la dosificación es precisa, a lo sumo tiraremos para arriba, pero podemos medicar muy bien. La absorción de las moléculas es rápida, pues están preparadas para dar vía inyectable o subcutánea. Mejor costo-beneficio lejos, considerando hora sombra y todo lejos, porque yo voy a estar tratando al animal que lo necesita realmente, independiente de la ingesta de alimento de agua, y dependo pura y exclusivamente de un operario capacitado. Lo malo de esto, bueno, el estrés para los animales, el costo extra de manos de obra, la complicación para el operario en algunos sistemas de producción con corrales muy grandes o que las instalaciones no acompañan. Más caro, entre comillas, porque no es más caro, dependiendo de la cantidad de frascos que uso. ¿Sí? Y la transmisión de enfermedades en nuestro sistema, tengan en cuenta Mycoplasma suis. Si estuviésemos hablando de países con PIRS o peste, la aguja puede ser un sistema de transmisión de virus sistémicos. No voy a perder mucho tiempo, pero sí el uso poblacional de la administración oral, agua o alimento. Puedo dar con precisión si lo hago bien, básicamente. Es económico dependiendo del número de animales y de los días y plan que voy a hacer. De rápida aplicación, no genera estrés, pero sí tener en cuenta sobre todo para lo que es agua, la subdosificación, el estado de cañerías, presión de agua, y para lo que es alimento, la absorción variable, sobre todo todos los ensayos, o hay pocos ensayos válidos sobre efecto de los alimentos y estómago lleno y vaciado gástrico sobre la absorción de antibióticos a nivel poblacional y el tiempo para aplicarlo, el momento de aplicación. Esto es la Biblia de la persona que le está hablando, que hace sanidad. La tabla de arriba, básicamente, así calculamos la dosis a aplicar por alimento, y por eso cuando nos preguntan, perdón, cuándo nos tomamos un ratito para ir a las tablas de consumo, preferentemente de línea genética, saber qué droga están usando, a qué concentración. Entonces tenemos el consumo, la concentración, el peso de tabla y la dosis que queremos aplicar. Nunca vamos a responder 1 kilo, 2 kilos por tonelada, o al menos deberíamos dejar de repetirlo. Y después, no hago publicidad, es básicamente el calculador Satron, hay varias empresas que tienen uno parecido, pero básicamente para saber con precisión qué cantidad de producto tengo que dar por día. Después discutiremos en cuántas horas, ¿no? Pero por lo menos la dosis la tendría que saber. 2 ejemplos o 2 explicaciones. Lo primero es un plan de medicación con amoxicilina, preparto. Está calculado así, y fíjense que la dosis que me queda es de 1,4 kg de un producto al 50%. ¿Qué estaba indicado, según Marbete, ese producto? 600 a 800 ppm, con lo cual estaríamos por debajo, porque yo estoy usando la dosis mínima, 10 miligramos kilo, la dosis mínima de amoxicilina, y así todo no estaría llegando a lo que dice la bolsa. Y acá sí, 800 ppm al 50% serían 1600 ppm, con lo cual tenemos 1,6 kg. Pero mucho cuidado, y esto es una hembra preparto, con un consumo de 3,5. Imagínense lo que es la gestación, o imagínense lo que es un desarrollo 2, un terminador, con animales comiendo tilmicosina, con un consumo mucho más bajo que en la década del 80, principio del 90, cuando se aprobó la tilmicosina,
que la tilmicosina son 200 a 400 ppm, entonces me daría 1 o 2 kilos por tonelada, y si yo ajusto por dosis, por consumo y por peso, tendría que darle a ese animal para dosis máxima 2,5 kilos. O sea, mucho cuidado, no con el exceso, que va a generar pérdida de plata, sino con el límite inferior, la subdosificación, y considerar los animales que no comen como parte del sistema. Para ir cerrando un poquito esta parte, nosotros cuando entramos a un sistema de producción, cuando nos demandan, nos consultan por algún problema, lo primero que hacemos es un historial y un diagnóstico certero. Sale plata, no quiero caer en lo que me dijo un ex alumno mío, yo durante años fui docente, que me dijo, pero vos sabés que no en todas las granjas se puede hacer diagnóstico. Colegas, cambiemos eso, porque no podemos seguir trabajando así, la producción tiene que cambiar y tiene que ser más seria. Si yo no puedo hacer diagnóstico, si no estoy dispuesto a pagar 2.000, 5.000, 10.000 pesos un buen muestreo, no estamos siendo serios y no vamos a cambiar nunca el sistema de producción. Una vez que yo tenga mi diagnóstico certero, le voy a mostrar algún ejemplo o alguna experiencia. Elijo el principio activo adecuado en función de susceptibilidad del agente o los agentes aislados, lugar de acción, disponibilidad de la droga, factibilidad de aplicación, costo del tratamiento. Correcta dosificación. No es fácil encontrar la dosis adecuada, ahí habría que reclamar un poquito más a los que comercializan o los que producen los antibióticos y al SENASA mismo si quieren, para que exija que haya una dosificación más clara y un periodo de retiro más claro. La vía adecuada, recordad que tratamiento cuadros agudos, subagudos, hay que ir al animal o al agua, no van a comer, y si no tengo línea de agua para medicar, tendré que hacer inyectable, la heroica, si no tendré problemas, y voy a generar resistencia. Recordar un poquito la farmacocinética, farmacodinámica de las drogas elección. Ejemplo típico, la amoxicilina es una droga tiempo dependiente. Entonces, en algún momento un cuadro de meningitis es bueno indicado un bolo, una dosis alta, para sobrecargar la concentración y haya mayor disponibilidad, mayor T por encima de la SIM en una primera instancia. El periodo de retiro, hemos tenido problemas, y un poco lo que dijo de la mano de Eduardo, tenemos muy floja información a nivel país de los periodos de retiro, no sé bien, mejor dicho, sé bien cómo se producen, y SENASA ha mejorado mucho esto, exigiendo para nuevas habilitaciones que sean ensayos serios, pero hay un oscurantismo en eso grande, y bueno, y el costo del tratamiento. ¿Hasta cuándo medicamos? Esto es otra Biblia. 48 a 72 horas después del inicio del tratamiento yo tengo que tener una respuesta, y el ejemplo típico lo ponemos en las diarreas de maternidad. Si yo en 24 horas, máximo 48, no se secó la diarrea en la camada, a mí no me gusta que me digan, y algo hizo, no. ¿Cortó o no cortó? Si no cortó, tengo que cambiar la medicación, porque evidentemente no estoy logrando el efecto que yo quería. Los viejos libros de farmacología hablaban de curación clínica. La curación clínica ocurría en el punto cero, y luego era la curación farmacológica o microbiológica, que era 42 días después del cuadro del cese de los signos clínicos. Esto hoy no se está aplicando mucho, pero deberíamos tener en cuenta siempre eso, sobre todo con los pulsos cortos. Hay mucha rutina, y alguna vez lo hemos hecho, de medicar de 3 a 5 días por agua, guarda que no quedarse corto, ¿sí? Respetar duración del tratamiento para evitar recidivas y generación de resistencias, sobre todo en los inyectables. Tenemos experiencias en muchas granjas que no marcan animales. Entonces es imposible hacer un tratamiento completo si yo no marco los animales. Parece una obviedad, pero de obviedades estoy cansado de verla, y considerar periodo de retiro. Hay mucha gente que piensa que los inyectables no tienen periodo de retiro porque los usan hasta cargando el camión, y eso es un mal uso. Entonces, del uso racional de antibióticos, no importa solo la cantidad, sino hasta cuándo los voy a usar. No tiene que llegar alimento con residuos de antibióticos al consumidor. Más allá si después se controla o no se controla, como dijo un colega, total no se mide nada. Entonces, cambiemos la forma de pensar. Los más jóvenes tienen más espacio para cambiarlo. Les voy a mostrar algunos casitos, como para ir cerrando. Les había puesto ejemplo, pero después, como no soy ejemplo de nada, y van a ver por qué,
les puse casos. Esta es una granja de 2.000 madres que tiene, el problema es baja ganancia diaria de peso, pero con una mortalidad dentro aceptable, positiva a todo lo que se les ocurra, del punto de vista respiratorio y sistémico. Su problema histórico es que cae la productividad del sitio 2 en invierno, por serología, inspecciones frigorífico, lesiones. Sabemos que el contacto está con micoplasma entre los 90 y 100 días y la mortalidad por registro por encima de 130 días. Este es el plan en uso. Tilmicosina, 56-70 días. Tilmicosina, 91-100. Fíjense las dosis. Después podrán decir si está bien o no está mal. La amoxicilina junto a tiamulina a los 120-130 días. Fíjense las dosis. Y un pulso variable, según necesidad, de norfloxacina por agua, luego del despunte, para que los animales lleguen sin residuos. Después, bueno, todo esto es un cálculo que hace la empresa para tener el costo real en dólares de por cabeza y por mes de lo que van a necesitar en sanidad. Muy bien, eso es lo que está haciendo. Nosotros somos parte de ese sistema. Y ahora les voy a contar lo que está mal hecho. Tenemos una rutina de hacer aislamiento, de mandar a bacteriología cuando tenemos problemas, cuando tenemos casos raros, sin problemas. Entonces tenemos muy buen registro. Desde el año 2017 trabajamos con la empresa de porcentaje de resistencia. Esto es porcentaje de resistencia de todas las cepas aisladas. Fíjense, no tenemos resistencia al Septefur, tanto desde el periodo histórico como los últimos 2 años. Muy baja sulfa, y empieza a subir neomicina, florfenicol, y por acá abajo está la tilmicosina con un 48% de resistencia histórica y un 47% en los últimos 2 años. Y la tilmicosina la estábamos usando en los pulsos, entonces no hay racionalidad entre esto y esto, ¿sí? Y si vamos a la amoxicilina, tampoco tiene mucha racionalidad cuando una de cada 3 cepas es resistente. No me parece una resistencia muy alta, pero 3 de las 4 horas, si quieren las 4 horas, la norfloxacina está por acá con 50-45% de resistencia, tienen una resistencia media a alta para las drogas en uso. Entonces no hay una racionalidad. Y si lo vemos por agente, fíjense que ahí se empieza a explicar un poquito, el APP, la granja de la positiva APP, tiene baja resistencia a tilmicosina en esta granja. Glacerela para Swiss no le presten atención porque eran 2 aislamientos nomás. Para Pasteurela tenemos la tilmicosina, está con un poco más alta resistencia y la amoxicilina no le hace nada. El estreptococo obviamente lo estamos pensando con la amoxicilina, y la tiamulina la dejamos para los agentes no cultivadores en el país como ileitis y micoplasma. ¿Cómo terminamos en este pulso? Porque no somos los únicos actores o efectores. Entonces tenemos que consensuar un plan de acción, o no somos los que tomamos la decisión final, con otros asesores, con las expectativas de la granja y del dueño, que no es del sector, que es un inversor, pero que sí escucha la parte técnico-comercial y otros asesores. Entonces estamos usando un plan con una eficacia esperada de no más del 60% por esto y por esto, y sí les puedo decir que en esta granja tenemos controlado APP, pero por encima de los 130 días seguimos teniendo problemas. Y básicamente tiene que ver con esto que están viendo acá, que se lo voy a marcar todo, que son las dosis de inclusión de principio activo. Estamos subdosificando con moléculas que tienen un 40% de resistencia. Sí, lo que hacemos en esta granja, y lo hacemos muy bien, lo hacemos, yo nunca lo hice, ¿no? Es el protocolo de medicación inyectable. Un solo operario es el que marca el inicio del tratamiento. Recorre todos los días y marca con un signo lo que tienen que tratar. Luego el resto de los operarios trata y se continúa a intervalos definidos. 24, 48 horas, ¿sí? Se tienen que repetir los animales tratados y se remarca de ser necesario. Se comunica con el veterinario la decisión de toma de pulso. Esta persona es la que registra los tratamientos y esta persona es la que se comunica, en este caso conmigo o con otros asesores, es decir, tengo un problema, se me ven abajo los animales, me tosen, tengo un problema de artritis, lo que fuera, y se discute la decisión de pulsos. Acá no hemos logrado, como en otro sistema que lo voy a mostrar, tomar decisiones objetivas, pero sí este año estamos teniendo un problema en esta granja, en este sistema,
Fíjense con los tratamientos inyectables, que dice que está, esta persona, este operario nos dice que está inyectando mucho más. Este es el promedio de tratamientos inyectables por semana de estadía en sitio 3. Fíjense, de los últimos 4 trimestres. Estábamos muy bien, muy bajo en tratamientos inyectables en el trimestre 3 del 2020, con un plan distinto a este. Se cambió por las decisiones que quieran. Fíjense lo bien que estamos y estamos por debajo de 80 tratamientos inyectables como pico máximo. Desde que se instauró este plan, se nos disparó y sobre todo por encima de los 130 días los tratamientos inyectables. O sea, lo que dice el operario es cierto. No está funcionando la medicación por alimento. Lo que no podemos con 1,5 de mortandad es justificar un pulso por agua para que seamos eficientes productivamente. La ganancia está buena, la mortalidad está buena, entonces el gerente y el dueño no encuentran muchos fundamentos para cambiar el plan de medicación. Después lo discutimos eso. Este es otro caso, una granja positiva a todo. Y acá las particularidades. El 60% de la mortalidad se la lleva policerositis y por eso la granja estaba vacunando con una vacuna comercial contra la Serela para Suiz. Una mortalidad algo alta en engorde, con mortalidad marcada por encima de los 120 días. Y este es el plan en uso cuando nosotros fuimos al sistema. China, perdón por la inclusión de marcas comerciales, nosotros no recomendamos productos, pero quedó así, un desarrollo 2 medicado, un terminador 2 medicado, con una dosis sugerida. Cuando nosotros vamos a la granja, proponemos un plan de acción que tiene que ver con un diagnóstico. Nos costaba creer policerositis sea un 60% de la causa de muerte y está asociado a la Serela parsuis. Diseñamos un plan de trabajo. Entonces, ¿cuál fue el plan de trabajo? Mandemos muestra al laboratorio, acá hay un error, perdón. Mandemos muestra al laboratorio, veamos realmente si es Glasserella y veamos realmente si es policerositis. Armamos un grupo, fotos de necropsia, videos de necropsia. La gente de granja identificaba muy bien las policerositis. No prestaba atención a lo que pasaba abajo de las policerositis, pero durante 6 meses de trabajo, el 75% de los aislamientos, básicamente hubo 2 casos de Glasserella parasuis y 2 casos de streptococo. Todo lo otro que mandamos sistemáticamente, animal muerto sin medicar, fue pasteurela. Y sepan que hay pasteurelas que pueden producir policerositis o septicemia por pasteurela. Entonces, lo primero que se decidió, dejar de vacunar a la línea con Glasserella parasuis, la vacuna comercial, porque no estábamos logrando un efecto y era claro porque el problema es otro agente. Y lo segundo que se hizo a partir de esto, se generó un perfil de resistencia que es, si prestan atención, totalmente distinto al otro. Acá tilmicosina tiene un 17% de resistencia, en la otra granja tenía el 40%, norfloxacina un 6%, en la otra granja tenía un 40%, amoxicilina un 38%, en la otra granja tenía un 50%. Entonces, fíjense cómo varía granja a granja la situación. Y acá empieza el problema de consensuar entre todos. Esta es la propuesta de medicación mía, que no se llega a ver, muy chiquita, pero fíjense que les marco la dosis en terminador 2 ajustada por peso y consumo. Esto es en ppm porque me lo pedían así. Y en terminador 2 estábamos con 3,8 miligramos kilo de florfenicol y con 7,5 de temulina, que es a mi entender la dosis mínima de eficacia, o media si quieren, 5 es lo mínimo mínimo. Y le dábamos una dosis más alta en el desarrollo 3. Esto fue refutado por otro asesor que decía que eran dosis muy altas. Proponía esto y fíjense cómo estamos subdosificando, sobre todo con tiamulina. No llegamos a los 5 miligramos kilo y pensemos que esto está pensado en tabla. No todos los animales van a comer eso, ¿sí? Y como mi plan era excesivamente caro, se decidió un intermedio, que es el que le mostraba al principio, ¿sí? Se decidió un intermedio, pero en principio básicamente se fue a este esquema. ¿Por qué? Porque acá lo que se hace el cálculo que le muestro el uso racional de antibióticos es un poco el esquema. Sí,
para mejorar, o sea, con cuántos kilos necesito ganar para que se pague el plan y para cubrir mi tratamiento. Mis kilos de costo extra del plan eran casi 2.000, mi plan eran casi 4.400, entonces tenía que lograr una mortalidad del 0,40% que es inviable. Entonces yo acepté que mi plan era inviable, pero fíjense la mortalidad que tengo que lograr para esto. Muchas veces los desafíos sanitarios nos van a hacer que perdamos mucha plata. El objetivo del plan propuesto, que ya le digo, no fue el que se implementó, pero logramos un intermedio, era bajar la mortalidad a partir de los 120 días, medicando más alto o más fuerte acá, en desarrollo, ¿sí? Reducir el número de tratamientos inyectables, que no lo logramos, y después entendimos por qué, y reducir la incidencia de policirocitis como causa de muerte. Que no lo logramos, ¿saben por qué? Ya les voy a mostrar. Pero me encontré en esa granja con una cosa que para mí salió muy bella. Ellos registran en un Excel todos los tratamientos. El equipo de trabajo del sitio 3 debe ingresar como máximo cada 48 horas. Y trata a todo animal con signos clínicos. Las 3 personas del sitio 3 son extremadamente capacitadas y saben más de cerdo de lo que podemos saber mucho de nosotros. Lo que había un error, fíjense la gráfica que usaban en Excel, no queda muy claro, pero a mí que me gusta estar más de este lado, y cada vez más con los años, dije, esto es oro en polvo y lo transformé en esto. Promedio, ¿sí? O sea, estos son los tratamientos porcentuales por lote. Fíjense que el 70% del lote lo llevamos a medicar, no muchas veces el mismo animal, pero cómo se arma una curva de tratamientos a partir de los 120, 130 días, que es donde aumenta la mortandad. Esto fue el global, obviamente fue con una foto de mostrar cómo estábamos las cosas, y esto fue la separación entre el plan viejo, ese que le decía que estaba muy subdosificado, y el plan nuevo, ese intermedio que logramos. Estábamos teniendo una hermosa tendencia a la reducción, pero ya por octubre nos pegó en 2 de los lotes de estos 10, o 3 de estos 10, un problema serio de policerositis que nos llevó a la mortandad al 6-7%. Hizo un desastre. Después encontramos algunas falencias. Pero bueno, logramos bajar un poquito, no muy significativo, la curva de tratamientos inyectables. Sí logramos bajar la mortandad. Imagínense que así todo, con los 2-3 brotes esos, logramos llevar la mortandad a un número más bajo, por lo cual se vendieron más kilos. Si bien usamos mucho más miligramos kilo en sitio 3, que lo que se venía usando, lo estamos usando de manera más eficiente, que me lo demostró esto y la casualidad. Podemos mejorar más esto. Básicamente teníamos dos grupos o dos problemas en granja a partir de los 120 días. Y ese equipo altamente capacitado me lo dijo en granja. Cuando yo inyecto, los animales con tos responden. Hay otros que los que vienen con contragolpe no responden. O sea, nosotros asumíamos que todo tratamiento era para lo mismo, y ese fue el error. Estábamos medicando con Ceftiofur. Si uno va para atrás en el tiempo, bueno, no lo tengo acá, pero las pasteurelas tenían algún patrón más de resistencia que otros agentes para el Ceftiofur o derivados. Con lo cual, los animales que respondían, ¿sí?, eran los animales que estaban con tos, no aquellos que estaban con policerositis. Hicimos algunos ajustes y todavía no tenemos datos de eso. No sé si me expliqué, si los mareé, pero después cualquier cosa en las preguntas volvemos para atrás. Para ir cerrando, una granja con la cual trabajamos también con sistema de gestión. Esto es un comunicado interno, fíjense cómo indican el tratamiento. Se muestra a todas las personas, al personal de granja, esto tiene que ver con un uso racional de antibióticos. El que maneja los antibióticos tiene que estar capacitado, tiene que entender cómo se hace el cálculo de dosis. Hay distintas formas de hacerlo, tiene que entender qué es una molécula activa, cómo funciona, tiene que tener un sistema de registro de tratamientos, tiene que tener un sistema de tratamientos bien claro, como les digo acá. Un color por tratamiento, caso florfenicol, se garantizan mínimo 3 dosis para un uso racional de drogas y menor riesgo de resistencia. Como ven, no les conté nada nuevo.
pero yo creo que estamos en condiciones en el país de hacer un uso racional de antibióticos. Tenemos que cambiar algunos preconceptos negativos en contra de que no se puede producir usando menos antibióticos. Tenemos que enfocarnos en lo difícil, bioseguridad, flujo, ambientes y entrenamiento del personal. Digo que lo difícil porque lo más fácil es poner una bolsa de antibiótico y que se acabe el problema, como les decía al principio. Tenemos que empezar a confiar en las vacunas y a usar las vacunas independientemente de que sean caras. Discutamos si mi problemática necesito una vacuna y si puedo reducir algún esquema o algún problema potencial con la vacuna, más allá de que no tenga cuadro clínico. Esto es lo más fácil y lo que pregonamos siempre, uso de una rutina de diagnóstico y aplicación de la información obtenida. No puede ser que no tengamos una rutina de envío al laboratorio. Algunos de los que están en la charla envían al laboratorio y trabajamos hace muchos años juntos, pero tenemos que tener una rutina, no solamente cuando tenemos un incendio. Y luego tener un sistema de gestión de la información para verlo, como les decía, gráfico, para explicárselo a la gente y para saber cuándo responde, y tenemos que creer en la gente capacitada. En Argentina no es muy distinto a lo que pasa a nivel mundial, esto lo saqué de 2 trabajos. Fíjense que la toma de decisiones de la medicación a usar se basa más en comentarios o en experiencia de terceros que en evidencia. Es más fácil preguntarle a alguien qué puedo usar que mandar al laboratorio. Tenemos que cambiar ese concepto. Todos los que estamos involucrados con la parte de la sanidad. Y considerar que hay un conflicto de interés de todos los que somos asesores, seamos o no seamos una empresa, o conflicto de interés potencial. Esto, fuente de ingresos, lo saqué de un trabajo de Bélgica, donde todo, absolutamente todo producto es recetado, y por el Colegio de Veterinarios de Bélgica, a nivel nacional, el 43% de los ingresos de los veterinarios proviene de la venta de antibióticos. No estoy hablando de las personas que trabajan para una empresa, estoy hablando de los veterinarios que recetan. Entonces imagínense si no puede haber un conflicto de interés potencial o si no lo hay, directo o indirectamente. Y, para terminar, hay una tendencia a la producción o hay un nicho de producción libre de antibióticos. Producción libre de antibióticos implica una producción sustentable, con el menor uso de hormonas posible, sin organismos genéticamente modificados, sin alimentos de origen animal para controlar scrap y otras encefalopatías. Implica no un no uso de antibióticos de forma permanente, sino un periodo de tiempo definido sin uso de antibióticos. Implica que el animal, si se enferma, o el lote si se enferma, lo trataré, lo voy a identificar y va a seguir su línea de producción, pero por otra línea de venta. O sea, no es que por más que yo tenga animales enfermos no los voy a tratar. Implica un incremento de costo de producción de entre el 15 y el 20%, que la pregunta es ¿quién lo paga? Y en el caso que se está viendo en otros países es porque lo paga el diferencial de mercado. Si nosotros encontramos este nicho, deberemos usarlo, fortalecerlo, pero partan de la base de que esto nace de una población con la menor cantidad de enfermedades posibles o libre de algunos patógenos, con muy buena bioseguridad y muy buen flujo de producción en granja y capacitación de gente. Señores, con esto termino la presentación. Dispuesto a escuchar lo que pregunta, desde ya gracias. Y bueno, espero que haya sido útil. Así que bueno, acá estoy para las preguntas, comentarios y el que no está de acuerdo que lo diga. Gracias, Javier, por la charla. Gente, pregunta, está abierto el chat. O Coco, si querés después le invitamos el micrófono a Marcelo para que comente lo de Senasa, lo de CREA. Yo tengo una Listo, ya lo pregunta. busco. Dale. Javi, una pregunta. ¿Qué opinión te merece el uso de vacunas cuando es difícil medir el costo-beneficio de las mismas? A ver, yo soy un defensor de las vacunas buenas, digamos. Hay que poner en contexto, pero hay que, si nosotros tenemos un sistema que vamos hacia el uso o menor uso posible de antibióticos, tendremos que invertir en vacunas. Y eso va acompañado de un buen flujo de animales y manejo y capacitación del personal.
o sea, yo soy un defensor de las vacunas buenas. En el mercado argentino, por suerte, tenemos buenas vacunas porque soy bastante enemigo de las autovacunas, digamos. Pero tenemos buena producción. Las vacunas que vienen son buenas. Lo que sí hay que encontrar el momento o si realmente la problemática se lo amerita. ¿Sí? Bien. No sé si respondí. Sí, perfecto. Marcelo, ¿querés hacer el comentario vos? Mientras si hay preguntas las vamos juntando. Ahí lo ascendí a panelista, Marcelo. Hola, buenas tardes, Javier y Eduardo y Jorge y grupo de porcinos. Estaba siguiendo atentamente la charla y sí, Senasa, yo soy veterinario de Senasa de Venado Tuerto y también soy referente porcino de Senasa en la regional Santa Fe. Este tema es realmente interesante porque sabemos que de Senasa hay un plan de control que se llama el Plan CREA de control de residuo y higiene de los alimentos, que lo hace la parte de frigorífico, digamos, la fiscalización de frigoríficos, donde determinan quinolonas, bueno, en la experiencia mía se han encontrado positivos a boldenona, bueno, sulfas también, y, y bueno, eso es un programa, digamos, que parte de un muestreo aleatorio. Pero bueno, la base más importante que tenemos los colegas de Senasa de campo es obligar el cumplimiento de la resolución 666 del 2011, una resolución que ya lleva 10 años, que es el registro de tratamientos veterinarios que se produzcan en todas las unidades productivas, digamos, cerdos y demás especies. ¿Qué es eso? Lo que ustedes ya saben, digamos, son 13 columnas de un Excel, de una planilla donde se menciona la fecha, la droga, el nombre comercial, a la categoría que se aplicó y el punto, digamos, de más importancia de salud pública, que es el periodo de carencia de ese fármaco, el periodo ventana, que Javier lo explicó ahí, la importancia que tiene, porque si no, la carne, digamos, la comemos con los medicamentos aprobados por SENASA, pero que todavía no cumplió el periodo de carencia. Y bueno, sabemos que la producción porcina es un abanico muy amplio, donde hay productores que hacen muy bien las cosas y otro que por ahí, digamos, no llega, digamos, a cumplimentar con todo, pero bueno. Eso es, digamos, el comentario que si es suficiente y si no seguimos dialogando con el resto del grupo, quería hacer. Gracias, Marcelo, por el comentario. Marcelo, consulta porque me tocó como experiencia personal también. Hacen muestreos en planta de alimentos, ¿no es cierto? Alimentos terminados. Claro, sí. También hay una rama de SENASA que fiscaliza las fábricas de alimentos, chequea los productos que están aprobados por SENASA, y bueno, y ahí se hacen muestreos. Nosotros también nos toca hacer un control indirecto de las plantas de elaboración de alimentos, tomando muestras de alimentos de algunas granjas que también viene muestreo aleatorio, para determinar presencia de medicamentos o concentraciones de fármacos no permitidos. Perfecto, Marcelo. Muchas gracias por el comentario. Creo que es un tema que debemos debatir internamente como profesionales del colegio, los que estamos, quienes formamos parte del colegio y los que están en el área, digamos, es un tema de otra charla, me parece, a seguir debatiendo. Sí, igual Eduardo, perdón. Sí, tranquilo, Javi. Sí. Me meto de metido, es un problema creo que a nivel país de todos los colegios, de
es un tema abandonado. El plan CREA está muy bueno y creo que tiene que tener apoyo de las asociaciones profesionales y las asociaciones de productores, porque como dijo Marcelo, hay gente que hace muy bien las cosas y hay gente que no le importa. Estamos acostumbrados en este país a patear la pelota, que el SENASA es el que tiene que hacer todo. Y no, nadie puede hacer todo en este mundo. ¿Eh? Es parte de nosotros. Y mucha culpa es nuestra, de los mismos veterinarios, los que estamos acá, muchas veces hacemos mal las cosas. Consciente o inconscientemente, ¿eh? Pero díganme quién lleva un registro de tratamiento. Marcelo, ¿cuánto hace que te hace reglamentación? ¿O no? Ya lleva 10 años y cuando nos toca ir a hacer la auditoría porque llegó un positivo de plan CREA y pedimos justamente, porque el libro de tratamiento forma parte de ir al problema, al origen, digamos, de encontrar si se aplicó un medicamento y no se respetó el periodo de carencia, digamos, directamente. Ese es el punto. Y no lo encontramos. Llegamos ahí y ahí está incompleto este, o nunca fue redactado, nunca fue escrito. Sí, ahí, creo cerrar el tema, si no nos extendemos el tema, tengo un par de preguntas. Creo que hay una parte de nosotros profesionales, el desconocimiento del uso de los libros. Yo me enteré del uso de los libros, por ejemplo, en la charla de matriculación del colegio, si no, nunca me hubiese enterado que estos libros existían. Y creo que hay una parte, no por tirar la pelota a Senasa, Marcelo, por esto, de desinformación de todos, digamos. Creo que Senasa también tendría que, a lo mejor, exigirnos nosotros profesionales y informarnos de esta existencia de libros para los registros también. Creo que es una mezcla de todo. Es una opinión muy personal esto, ¿no? Sin generar debate, digamos. Sí, sí, es así, digamos, es un pendiente que por ahí tenemos todo, porque justamente el control del registro de tratamiento, digamos, en un principio era solamente para los predios escritos para exportar a la Unión Europea en bovino. Y después se dijo, no, esto tiene que ser para todo. Y bueno, el control, digamos, tendría que, como vos decís, tendría que ser más exhaustivo en cada establecimiento, estar escrito, digamos, en forma digital o el libro, los colegios venden los libros en papel, digamos, para rubricarlo, o ya les digo, en la norma son 13 columnas de un Excel con las descripciones, lo que se llamaba antes en la libretita norte que se llevaba en el bolsillito de la camisa, digamos, pero bien formalizada a través de una resolución. Y en el caso de los porcinos, como ustedes dicen, digamos, es usado por beneficio económico el tratamiento, pero siempre debiendo respetar los periodos de carencia. Y ni que hablar de las prescripciones, porque a veces lo que se dice, nunca aparece una prescripción. Ejemplo, acá en Venado Tuerto, digamos, en el año 2004, vino una auditoría de la Unión Europea y lo que querían ver en los campos inscritos eran las prescripciones de los veterinarios. Que esté la indicación, el porqué, digamos, el diagnóstico y la concentración de la droga a usar, que es lo que pide justamente la Unión Europea. Pero bueno, es una cuestión de salud pública y nos incumbe a todos porque los cerdos la mayoría la comemos nosotros. ¿Sabes? Perfecto, Marcelo. Marcelo, aguantanos 5 minutitos, que hay una pregunta de José Arrieta, pero vamos a ir el orden de las preguntas. Javier, tengo una pregunta del Guille Racas. No sé si la pudiste leer. No, a ver, no sé si actualizó, pero hacelo vos, dale. Dale. El Guille pregunta porque no la estoy viendo. Dale. Planteando el uso de vacunas, ¿conviene evaluar el costo de la reducción del gasto de antibióticos o retorno de inversión de las mismas? Ejemplo, pregunta el Guille, por ejemplo, para ileitis. Sí, yo creo que sí, porque lo hemos discutido con algunos de los que están en la charla. Debería haber un retorno
indirecto, llamémosle, no soy experto en gestión, pero debería un retorno porque vos usarías menos antibióticos, al menos para el cuadro entérico. Entonces deberíamos sumarlo a la variable de beneficios, digamos. Y lo hemos visto en varias granjas. Como perdón, lo hemos visto, nos ha sorprendido, porque dijimos, che, al final esto no lo hemos tenido en cuenta en una variable de análisis y no apareció. Así que sí, Jeff, metelo en tu variable. No te puedo cuantificar el cuánto, pero tranquilamente puedes dejar de usar algún antibiótico. Después en el chat, siguiendo el orden, tenemos otra pregunta. Javi, no sé si la llegaste a ver. No, porque yo estoy viendo solamente como, no sé, estoy viendo mal el chat. Estoy viendo solamente una pregunta de Belén Riccio. Esa, y nada. exactamente. Listo. Está Listo. esa y después está la de José para Marcelo. Listo. Bueno, con respecto, Belén pregunta, ahí se ha actualizado. Bien, ahí me va a caer alguna. ¿Qué sugerencia hacer respecto al uso de antibióticos en caso de policirositis con aislamiento de Actinobacillus suis en animales de más de 100 días? ¿Recomendarías utilizar vacunas contra PP, ya que podría dar cierta reacción cruzada? Primero, el uso de antibióticos contra policirositis, sí, basado en antibiograma. Si bien recuerden que el antibiograma es una expresión in vitro de un fenómeno in vivo, de algo nos tenemos que basar. En el caso que planteas hay una policirositis con elemento de Actinobacillus suis, o en esos casos raros, llamativos, lo que recomendamos siempre es nueva toma de muestra. Si yo tengo duda de mi resultado, revisemos todo el proceso de diagnóstico y de paso voy a tener un N más grande para tener más fortaleza para toma de decisiones con el uso de antibióticos. En animales más de 100 días revisar la dosis y yo no usaría vacunas de APP porque la inmunidad cruzada no esperaría gran cosa, digamos. Puede ser que haya algo, no está demostrado y corres peligro esa de haber puesto una doble dosis de vacuna muy en vano, digamos. Ese sería lo opuesto a lo que planteó Eduardo, o lo que preguntaba Eduardo. Yo después tengo una de Guido, Eduardo, no sé si me comí alguna. Si respondí la respuesta de Belén primero. Sí, vamos a seguir el orden de las preguntas. Tenemos una de José para Marcelo. Marcelo, José Esa no la veo, por eso pregunta, la mandó a Marcelo, yo estoy viendo todos los paneles. sí, viendo que los últimos años hubo falsos positivos en el control CREA de Bolderona, ¿qué técnica y qué comentarios sobre esto se puede hacer? Sí, lo de Boldenona, ahí hubo, digamos, todos los que se salieron positivos que yo pude averiguar, después en las contramuestras resultaron negativos. Justamente, te digo, la experiencia que yo tuve, digamos, en un caso, digamos, que tuve que seguir, no pude encontrar el origen, el porqué, digamos, pero justamente cuando quise ir a fondo, digamos, y ser exhaustivo en todo el historial de tratamiento, se descubre que el registro de tratamiento estaba incompleto. Y bueno, el caso de Boldenona ese ya te digo, hace 3, 4 años que fue y después últimamente no tengo más registro. No pude arribar al origen. Lo más comunes son las quinolonas, las sulfas, eso es lo más común. Perfecto. Después yo tengo una pregunta José, para vos, Marcelo. José, perdón, Eduardo, para complementar un poquito eso, yo creo que ahí, correspondiendo a José, de vuelta, nos tenemos que involucrar todos los actores, no echarle solo la culpa a Senasa y trabajar con Senasa activamente, porque en cerdos, por lo que yo sé, la medición de Boldenona no sería un indicador fehaciente del uso de hormonas, de anabólicos. Hay varios trabajos que ya refutan eso, entonces creo que hay que trabajar para evitar esto, para evitar recursos innecesarios en una medición que quizás algo que lo vea algún cliente no tendría valor, o tratar de convencer al cliente que no tiene valor, pero tenemos que involucrarnos todos, tiene que haber ser una construcción de todas las partes, colegios, organismos públicos,
productores. Está bien, de acuerdo. ¿Sí? ¿Ya terminé? Perfecto. Para cerrar esa pregunta, sumo como pregunta para los más viejitos, sin ofender a nadie. Tengo entendido que se da eso también en machos inmunocastrados, Marcelo, puede ser que haya machos que son mal castrados en alguna de las dos aplicaciones y quedan como enteros, y pasa eso. Claro, Ahí está justo. eso eran los trabajos que también que yo he leído, digamos, que se podía, digamos, cruzar, digamos, o dar un falso positivo por esa cuestión. Ya te digo, esos fueron casos que, por lo que yo sé, dejaron de aparecer esos resultados positivos, y esa era una de las potencialidades o de los argumentos que emitían, digamos, los propietarios, o también el caso del maíz, que podía también generar una cearalenona similar a la boldenona. Fue todo una historia esa, pero ya te digo, eso es un caso puntual para comentar en cerdo, que es lo que, pero bueno, lo que más importa acá es la boldenona, una sustancia prohibida, que, como dijo Javier, no debería ser usada en cerdo, digamos. Este, pero bueno, lo más importante sí, son los antibióticos, digamos, como habíamos dicho, las quinolonas, sulfas y demás. Perfecto. Ahí justo Sergio Ferrero Ahí hay un en el chat comentario también de dejó Sergio Ferrero en un el comentario. chat que Exacto. complementa a Eduardo, si querés ir. Sí. Leo el comentario de Sergio, quien ¿Mm? tiene mucha más experiencia que yo en este caso. Comenta que los resultados positivos de Bolderona se deben el 99% a que procede de orina tomada de un macho entero, pero como no se declara en el REM, no se declara como tal en el REMPA, Senasa no lo acepta. De hecho, en maíz ni se cambió ni se tolera hasta 10, y en general los valores que se obtienen son de 12 o 15. Eso es lo que comenta Sergio en el chat. Javier, no sé si querés seguir con la pregunta de... Que había una pregunta más, si no me equivoco, de Guido. Sí, vayamos a esa, yo la guío la tengo. A ver. A ver, para que la busque. Sí, bien. Bueno, sería importante comenzar primero por dejar de utilizar los antibióticos como promotores del crecimiento. Estamos totalmente de acuerdo con eso y creo que debería ser lo primero que deberíamos tomar como veterinarios. No tiene beneficio, pero se siguen usando y hay cosas que me sorprenden día a día, Guido, y a todos les digo. De alimentos ya vienen se ofrece el núcleo premedicado, ¿sí? Coincido con que la mayoría de pequeños y medianos productores subdosifica y algunos grandes también. No consiguen el periodo de retiro, algunos grandes también. Respuesta de algún veterinario de una empresa grande. Total, Senasa nunca mide. Palabras textuales, no es que lo justifique, palabras textuales. Y estamos hablando de un plan CREA que es para mejorar el sistema. ¿Qué experiencia tengo con el uso de probióticos? Poca. Yo creo que hay un espacio para trabajar ahí. Estamos hablando de probióticos intestinales. Me parece mucho más alejado de la realidad los probióticos y prebióticos parasistémicos. Pero me parece que el problema con los probióticos que son más hechos a medidas. O sea, ¿qué es esto? No tienen el efecto lineal del antibiótico. En algunas granjas van a funcionar algunos, en algunos otros. Y hasta el año pasado te hubiese dicho, Guido, que no teníamos un gran problema de digestivos. El 2020, con el coronavirus, con el COVID, hemos tenido un rebrote de problemas serios digestivos. Entonces, habría que darle un espacio a los probióticos y trabajar un poquito más con eso. Para terminar la pregunta, ¿qué cantidad de días recomendamos el uso de tratamientos solubles? Ya que en muchas granjas insisten con dosificar 3 a 4 días por cuestión de presupuesto, me parece que no es apto, salvo que estés muy jurado con el retiro. Nosotros mínimo recomendamos 5 días y después muchas granjas ven que en la práctica 7 días es mejor de 5 por la respuesta al tratamiento, sobre todo dependiendo también de la droga y los tiempos en lograr volúmenes estables de consumo. Entonces nunca bajaría de 5 días yo desde el punto de vista de un tratamiento. 5 días bien aplicado en condiciones adecuadas, ¿no? Eduardo. Sumo a lo que comenta Guido.
a modo de comentario para todos los que están participando en la charla, la idea de este ciclo de charlas, que va a ser un ciclo de charlas, es ir por ese camino, digamos. Estamos viendo de conseguir alguna charla que hable del uso de probióticos y prebióticos, que vaya en esta línea que estamos planteando desde el colegio de capacitación en un mejor uso de antibióticos o uso alternativo a los antibióticos. Así que vamos a ver de acá adelante si conseguimos una charla de probióticos. Eso a modo de comentario para todos los que están participando, digamos. Bien, y después Belén Richo de vuelta que hizo un comentario que aisló 2 pulmones y que, bueno, era resistente a tilmicocina y que estaban por usar tilmicocina. Yo ahí me plantearía firme, haría más estudios de animales porque si yo tengo resistencia alta a una droga no la usaría, o por lo menos entonces no tengo lógica en mi plan de trabajo. ¿Para qué recomiendo hacer un aislamiento de antibiogramas si después no le voy a dar, no lo voy a tomar como válido, un poco con el caso 1 que les mostraba? 45% de resistencia en micocina y la seguimos usando. Entonces después no pidan que el plan funcione. Y recuerden la selección de cepas resistentes que va pasando, porque no es solo la resistencia o la generación de resistencia, luego hay una selección de cepas resistentes, con lo cual el problema se va a tender a agravar. Yo no veo más preguntas, Edu, no sé vos por ahí. ¿Alguna pregunta más, gente? O si alguno quiere opinar algo, porque están muy... O si alguno quiere opinar, sí, levante la mano y le pedimos a Coco que los habilite para ver su opinión, digamos. Un espacio abierto donde todos podamos opinar, digamos. Creo que el debate nos hace crecer a todos, digamos. Se ve que nadie, o son todos tímidos o quedó muy claro. O todos hacemos mal las cosas. Sí, Mauricio Campal levantó la mano, mira. Ahí está. Otro de los viejitos. Sí, está. Un poco lo que debe dar a Mauricio, quien también fue uno de los que promovió este ciclo de jornadas. Listo, tiene el micrófono abierto, Mauricio, ya. Bueno, ¿me escuchan? Buenas noches. Disculpen, quería sumarme, estoy viajando, pero quería sumarme y los venía escuchando. La verdad que me parece, me pone contento porque yo creo que este es el nivel que queremos de debate de las cosas que tenemos que realmente implementar. Quería preguntar respecto del uso de la resistencia a los desinfectantes. Si por ahí Javier ha visto o ha trabajado con respecto a plaqueo y a resistencia a desinfectantes, que también creo que tenemos que sumarlo dentro de lo que es el plan de control de los de resistencia en las granjas. Bueno, Mauricio, te respondo. Es válido el comentario y está bueno. Tirarlo, obviamente es una pata importante de uso racional. Si yo lavo y desinfecto de manera adecuada, el desafío va a ser menor. Y en Argentina, en general, no desinfectamos de manera adecuada. Bueno, no lavamos de manera adecuada, mucho menos vamos a desinfectar de manera adecuada. Personalmente no uso el plaqueo. ¿Y por qué no uso el plaqueo? Porque cuando uno hace una inspección visual de las condiciones en las que queda luego la de desinfección, ya sabemos el resultado del plaqueo. Y como en general la granja no, o sea, en general no, en todos los casos la granja no manifestó una voluntad de mejora a partir del lavado, no vamos a proceder a una técnica fina como el plaqueo si no hay realmente un desafío de mejora. Y ahí hay mucho para trabajar desde el punto de vista de ustedes, los más produccionistas, con estímulos al trabajo, al equipo de lavado, con mediciones objetivas, porque básicamente lo que estaríamos midiendo de manera objetiva es la eficacia del lavado. Y si bien nunca nosotros trabajamos sobre resistencia de desinfectantes, te repreguntaría si lo que viste fue una resistencia al desinfectante o un mal uso del desinfectante. Porque no tengo en mi cabeza que haya reportes a resistencias de desinfectantes, al menos en bacterias, ¿no? Sí, los virus por ahí son más mañeros para naturalmente los desinfectantes. No, yo particularmente no he visto o no he llegado a ninguna conclusión respecto de resistencia a desinfectantes. Sí, el hecho de recomendar
la cuestión de la rotación de los desinfectantes en las granjas y por ahí empezar a trabajar en función de lo que son también las calidades de agua con respecto a cómo funcionan algunos desinfectantes que podrían llegar a tener problemas con la calidad de agua propia de la granja. Y bueno, estoy de acuerdo contigo el hecho de que siempre es importante, o por lo menos en un protocolo de lavado y desinfección, por ejemplo, la mayoría se come el tema de lo que es desengrasar, ya sea con agua caliente o con la aplicación de un detergente. Es una de las cuestiones que yo veo que más se fallan, y obviamente que si no tenemos una superficie bien limpia, después el desinfectante tiene muchas más probabilidades de poder fallar. Bien, totalmente de acuerdo, y lo que aplica del agua se aplica al 99% de los antibióticos para uso vía agua. Nadie considera la calidad del agua al momento de aplicar un antibiótico ni un desinfectante, y son productos químicos que van a reaccionar con los otros químicos que encuentren en el agua. Y no me lavo las manos acá en Córdoba, pero sobre todo norte de Santa Fe tienen varios lados de Santa Fe tienen algunos problemitas con el agua, oeste de Buenos Aires, no son aguas amigables, bueno, y Córdoba también en alguna partecita. Entonces, deberíamos hacer como parte de un uso racional de antibióticos una rutina de análisis de agua, una rutina de limpieza de cañerías y una reevaluación o un chequeo del uso de desinfectantes. La rotación de desinfectantes sí, por ahí la apañamos, porque lo que vemos en general es un mal uso de los desinfectantes. Se usan desinfectantes caros que por ahí no tienen que ver con nuestro espectro de desafíos, por ponerle un nombre. Y respecto de eso, todos tenemos un problema de presión de trabajo con respecto de el día que destetamos, cómo hacemos el lavado y desinfección y cuándo volvemos a cargar la sala. Eso en maternidad es un problema para muchas granjas, y la verdad que si nos podés decir algo en la práctica con respecto a eso, Javier, te lo agradecería. Bien. Sí, ahí te digo que, o sea, los que hacemos sanidad perdemos siempre, porque hay que tener en claro 2 o 3 conceptos, un poco lo dijiste vos. Primero, barrido, sacar lo grosero, lavar, desengrasar y lavar bien para bajar la carga, para que el desinfectante sea lo más eficaz posible. Secar para no diluir el desinfectante o no prediluir el desinfectante. Calcular la necesidad de desinfectante por metro cuadrado, que eso la mayoría de los desinfectantes lo dicen. Revisar que la dilución sea la adecuada, entonces yo ahí voy a tener mi solución de trabajo preparada de manera adecuada, y eso tiene un rendimiento por metro cuadrado. Ahí es donde encontramos los principales problemas nosotros, y en lo que planteas, como hoy es imposible, todo desinfectante tiene lo que se llama una curva de eficacia, que es más de 6, 12 horas, que es lo que le damos, y como el costo de la instalación vacía es carísimo, en maternidad lo que recomendamos es secar. Prender los extractores, si con eso no alcanza, acelerar el secado con las campanas, con todo, para tratar de que llegue seco cuando esté el animal, digamos, que secar entre lavado y desinfección y luego secar post-desinfección. Es la única herramienta que tenemos, porque si los flujos hoy no acompañan con el manejo racional de la producción. Eso es lo único que te puedo acotar desde lo práctico. Pero revisar rendimiento de soluciones desinfectantes. Gracias, Javier. Javier, creo que no tenemos más preguntas, no sé si hay una pregunta más. Si no, damos por finalizada la charla. Sí, ya me parece que los aburrimos, así que bueno, gracias a todos por estar. Juntamos más de 30 personas, así que bueno, gracias por la invitación al colegio. En tu persona, que fuiste el que me llamó, y bueno, a todos los que están participando, porque somos visitantes.
Y creo que está bueno esto de una serie de charlas y ponderar un poco los locales. Hay gente que está haciendo muy bien las cosas. No es mi caso, pero hay gente que está haciendo muy bien las cosas. Entonces, tenemos buenas experiencias, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias a todos. Espero que haya sido útil. De parte mía, y hablo por el colegio, Javier, agradecerte y de nada también por tus palabras, agradecer por la charla. Voy a prender la cámara, estoy de vacaciones en este momento, estoy en un hotel. Agradecer también al colegio que nos da esta posibilidad, que nos brinda el Zoom, y agradecer a todos que hemos participado, porque es la única forma que tenemos de formarnos y compartir la experiencia. Creo que ese es el camino, y nos veremos en 30 días, 45 días, esperamos podemos seguir con este hilo de charla y capacitaciones. A todos los participantes agradecerles, y si alguno quiere sumar a un disertante o demás, Coco, creo que el colegio está abierto para que todos podamos sumar y seguir formándonos. Coco, no sé si querés dar algunas palabras de parte del colegio. No, sí, simplemente decir que desde el colegio esta iniciativa de ustedes nos pareció perfecto, necesitamos esto para el bien de la profesión y que todo el mundo tenga la misma visión. Yo creo que es el camino, las charlas así cortas, y cuando ustedes lo dispongan, el colegio está a disposición. Así que gracias a todos. Y todos se quedaron, así que fue muy interesante, Javier, la charla. Bueno, me alegro, gracias. Ya muchos Pido- ya me escucharon muchas veces, así que bueno, ya estamos al lado de los viejos. Hay muchos que están del lado de los viejos acá, de los que están ahí en la lista. Así que bueno, aceptémoslo. Gente, muchísimas gracias, Edu. Seguí tus vacaciones, gracias. ya contá otra anécdota si querés para cerrar. Sí, si querés le cuento a todos que perdí la billetera, así que voy a buscar la billetera por todo San Martín de los Andes. Pero bueno, me lo voy a tomar con humor, porque si no, va a ser el terror. Gente, mil gracias a todos, nos estamos viendo en la próxima charla. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.